Normalmente, cuando pensamos en un nacimiento, pues nos viene a la mente la biología. Un ser vivo respira por primera vez, se rellena un certificado en el hospital, le ponen su sello y ya está. Esa nueva vida existe de forma innegable, visible y, bueno, perfectamente categorizada para la sociedad. Claro, es un proceso físico tangible. Al final, las sociedades humanas han desarrollado protocolos burocráticos muy claros y universales para registrar que alguien acaba de llegar al mundo y desde ese mismo instante pues ya tiene unos derechos inherentes. Pero cuando damos el salto al derecho internacional público y nos preguntamos a ver en qué momento exacto nace un país, de repente ese certificado de nacimiento claro y universal desaparece. El terreno se vuelve, increíblemente pantanoso. Totalmente. O sea, es cuando se traza una línea en un mapa, cuando alguien levanta una bandera, o simplemente cuando los vecinos más poderosos deciden aceptar que estás ahí. Es que es una de las ficciones jurídicas más fascinantes y a la vez más complejas que hemos creado. Las reglas que dictan quién existe, quién no existe y qué pasa cuando un Estado desaparece del tablero global están llenas de matices asombrosos. No es solo política. Ya es pura ingeniería. Exacto, es un mecanismo de relojería jurídica donde un solo artículo de una convención, ojo, puede legitimar a un país entero o dejarlo en el limbo absoluto. Y precisamente por eso, el objetivo de este análisis a fondo de hoy es sumergirnos en esa maquinaria. Para entender cómo funciona realmente el mundo no podemos quedarnos en titulares o en generalidades. Hay que ir al rigor absoluto, especialmente para quien nos escuche y esté buscando munición de alto calibre para preparar una oposición exigente. Ujú. Desde luego, vamos a desgranar la anatomía del Estado, el laberinto del reconocimiento internacional y el testamento jurídico de las naciones. Y lo vamos a hacer con precisión quirúrgica, ¿eh? Fechas, artículos de convenciones, doctrinas diplomáticas reales. Porque en el derecho internacional el diablo y la diplomacia están en los detalles. Pues para empezar a desenredar este nudo, tenemos que establecer quiénes son los personajes de esta obra. En cualquier ordenamiento jurídico hay destinatarios de las normas, ¿verdad? Claro. Pues a nivel internacional, históricamente, el Estado era el único actor. Hoy en día, aunque el Estado sigue siendo el epicentro absoluto, el elenco ha evolucionado bastante. Vale, vamos a acotar ese elenco. ¿Quién tiene hoy capacidad plena para actuar en este teatro internacional? ¿Y quién tiene, digamos, un papel más secundario? Pues a ver, quienes tienen lo que llamamos subjetividad plena, o sea, capacidad total para ejercer derechos y asumir obligaciones internacionales, son los Estados y las organizaciones internacionales, ¿Solo esos dos? principalmente. Luego existe un intenso debate académico sobre el individuo humano que, bueno, poco a poco va ganando cierta capacidad, por ejemplo, para reclamar ante tribunales de derechos humanos. Pero lo más interesante desde el punto de vista técnico es lo que los juristas denominan entes con subjetividad restringida. Espera, ¿qué significa exactamente restringida? ¿Son países a medias o cómo va eso? No exactamente. Son entidades que tienen derechos muy específicos para situaciones muy concretas. Hablamos de, por ejemplo, los pueblos que tienen derecho a la libre determinación, los movimientos de liberación nacional o figuras históricas muy singulares. Como el Vaticano, ¿no? Incluso, fíjate, en tiempos recientes se reconoce cierta influencia jurídica a empresas transnacionales y ONGs. Tienen voz y ciertas obligaciones, pero no juegan, ni mucho menos, con las mismas reglas que un Estado. Vale, dejemos a los actores secundarios y centrémonos en el protagonista innegable, el Estado. A mí me gusta visualizar el concepto de la anatomía de un Estado con la analogía de un taburete. A ver, Si el Estado fuera un taburete, necesitaría 3 patas estructurales e innegociables para no caerse. pues es una imagen perfecta para explicar los elementos constitutivos. Esas 3 patas son, anoten esto, el territorio, la población y la organización política. Empecemos por la primera, el territorio. Venga. La base jurídica aquí es el principio de efectividad. El territorio está bajo la soberanía del Estado que de facto lo administra y controla. Y ojo, no es solo la tierra firme que pisamos. Claro, cuando pensamos en un territorio solemos pensar en el suelo, pero la soberanía va mucho más allá. Cubre las aguas interiores, el mar territorial y literalmente el aire que está por encima, o sea, el espacio aéreo suprayacente. Exactamente. Y hay un elemento vital que a menudo se nos pasa por alto, que es la dimensión económica. El derecho internacional consagra la soberanía permanente sobre los recursos naturales.
Ese territorio es la base de la supervivencia económica de la nación. Ujú. Pasando a la segunda pata, la población, el pegamento jurídico que une a las personas con ese territorio es la nacionalidad. Y sobre la población, me imagino que hay una tentación enorme de pensar que un país necesita una homogeneidad, no sé, étnica o cultural para ser válido. Es un error muy común. Ni el tamaño de la población, ni las diferencias étnicas, culturales o lingüísticas invalidan esta pata del taburete. Un Estado minúsculo y otro inmenso son exactamente iguales ante el derecho. Además, esa competencia del Estado se extiende más allá de los seres humanos. Eso me parece fascinante. O sea, la nacionalidad no es solo para personas de carne y hueso. Así es, las personas jurídicas, como las corporaciones, y objetos como buques y aeronaves, también tienen nacionalidad, lo cual es de hecho la base del comercio y la navegación mundial. Todo esto nos empuja a la tercera pata, la organización política, o sea, el gobierno. Vale. A ver, aquí necesito hacer de abogado del diablo. Dime. Digamos que tengo un país con su territorio, su población y su gobierno. Un taburete perfectamente estable. De repente hay una revolución sangrienta. Los militares toman el poder, queman la Constitución, cambian la bandera, el nombre del país, todo. Ese taburete se ha roto. El Estado anterior ha muerto jurídicamente. Pues la respuesta es un rotundo no. Y esto es fundamental para entender la estabilidad global. Las modificaciones políticas que quiebran el orden constitucional interno de forma abrupta no afectan a la identidad ni a la continuidad del Estado ante el derecho internacional. Vale, o sea que la carcasa sigue intacta. Exacto. Internamente será un caos, pero hacia afuera el Estado sigue siendo exactamente el mismo sujeto con las mismas deudas territoriales y los mismos tratados. Entendido. La estructura sobrevive. Todo esto conforma lo que llamamos soberanía, ¿verdad? Esa capacidad de mandar en tu casa sin que nadie te diga cómo ordenar los muebles. Eso es. La soberanía e independencia es el núcleo duro y solo está limitada por el propio derecho internacional público. Tiene dos caras. La ad intra, que es ejercer el poder pleno y exclusivo dentro de tus fronteras, y la ad extra, que es la capacidad de proyectarte hacia el exterior y relacionarte. Y esto nos lleva directamente al segundo gran bloque de nuestro análisis. Una vez que ese taburete está ensamblado, ¿cómo te reciben los demás? Porque nacer en tu propia casa es una cosa, pero que el resto del vecindario global te reconozca es otra liga completamente distinta. Pasamos de la creación al reconocimiento de estados. Y hay que desmitificar algo crítico aquí. El reconocimiento es un acto voluntario, unilateral y fundamentalmente político. Ahora bien, tiene una naturaleza estrictamente declarativa. Vamos a subrayar esto porque es el epicentro de muchísimos malentendidos geopolíticos y además cae siempre. Es declarativo, no constitutivo. Exacto. Significa que el Estado nace, existe y tiene derechos en el instante en que reúne las tres patas: territorio, población y gobierno independiente. Existes aunque el resto del mundo decida ignorarte. ¡Qué fuerte! Sí, el reconocimiento simplemente declara que los demás aceptan tu existencia y están dispuestos a interactuar contigo. El caso clásico, que seguro que le suena, es el del Estado de Israel. Cumple los tres requisitos y es sujeto de derecho internacional, aunque varios estados de su entorno se nieguen a otorgarle reconocimiento político. Vale. Supongamos que el vecindario sí quiere darte la bienvenida. ¿Cómo se formaliza ese apretón de manos? Porque imagino que no hay un botón oficial en la ONU que diga «reconocer nuevo país» y ya está. Bueno, ojalá fuera tan fácil. Hay varias formas. La más evidente es el reconocimiento expreso. Es innegable, oficial y por escrito. Puede ser una nota diplomática o un tratado. Un hito diplomático muy claro para apuntar fue el Tratado Tripartito de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1993. ¿El de Andorra? Ese mismo. Mediante ese texto legal exacto, España y Francia reconocieron formalmente al Principado de Andorra como un Estado plenamente soberano, poniendo fin a siglos de ambigüedad medieval. Claro, eso es cuando las cosas se hacen de frente y por escrito, pero el derecho internacional es famoso por sus indirectas, por lo que podríamos llamar el reconocimiento implícito. Es como ir a una fiesta donde no te hablas con alguien, te niegas a mirarle a la cara, pero a mitad de la cena le pides que te pase la sal. Y al hacerlo, indirectamente, estás reconociendo que estás sentado en la mesa. Me encanta esa analogía, es muy acertada. El reconocimiento implícito se basa en deducir la intención a partir de los actos.
Y la gran pregunta técnica aquí es, a ver, ¿qué actos implican realmente que estás reconociendo a un país? Pues pongamos ejemplos concretos. Si yo mando un embajador a tu capital, te estoy reconociendo. Establecer relaciones diplomáticas plenas supone sin la menor duda un reconocimiento implícito. Un dato de hemeroteca exacto para quienes tomen apuntes. El Comunicado Conjunto Hispano-Israelí del 17 de enero de 1986. Ese documento estableció relaciones diplomáticas y jurídicamente materializó el reconocimiento implícito de Israel por parte del Estado español. Vale. Sin embargo, hay límites que pueden parecer contraintuitivos. Establecer o mantener relaciones consulares no implica reconocimiento. Espera, eso suena un poco contradictorio. Mandar un cónsul no es lo mismo que mandar un embajador. No, en absoluto, porque las relaciones consulares son puramente funcionales y administrativas. Protegen a los ciudadanos de un país en el extranjero, firman pasaportes, gestionan visados. Un Estado puede tener una oficina consular en un territorio que no reconoce oficialmente como Estado, solo por pragmatismo administrativo. Ya para sacar del apuro a sus ciudadanos. ¿Y qué pasa si nos sentamos juntos en la sede central de Naciones Unidas? Pues tampoco supone reconocimiento. Participar en un tratado multilateral o sentarse en la Asamblea de la ONU no te obliga a reconocer a los demás miembros. Es más, el caso de Palestina en 2012 es muy ilustrativo de esto. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues la Asamblea General le concedió la condición de Estado observador no miembro. Fue una gran victoria simbólica, pero eso ni significó su entrada de pleno derecho en la ONU, ni obligó a los países que votaron en contra a reconocer a Palestina de forma bilateral. Entiendo. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando el nacimiento de ese supuesto Estado viene manchado de sangre? Me refiero, si un ejército invade a un vecino, se anexiona un trozo de tierra y declara que es un nuevo país, ¿puede el resto del mundo reconocerlo simplemente por intereses políticos? Aquí es donde el derecho internacional muestra sus dientes de verdad. Existe lo que llamamos la doctrina del no reconocimiento, y más concretamente el deber de no reconocer situaciones nacidas de un uso ilícito de la fuerza. Fundamental. Totalmente. Este principio se cristalizó de forma indiscutible en una fecha y un documento muy concretos. Hablamos de la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia del 9 de julio de 2004, sobre las consecuencias de la construcción del muro en territorio palestino ocupado. ¿Y por qué es tan importante ese dictamen específico del 2004 para un opositor? Porque el tribunal consagró que el principio de ilegalidad de las adquisiciones territoriales mediante la fuerza no es solo una recomendación, sino que tiene carácter consuetudinario. Es decir, costumbre internacional. Exacto. Es una ley no escrita, pero universalmente obligatoria. Nadie puede legalizar un robo territorial mediante el reconocimiento diplomático. Bueno, todo esto suena muy ordenado en la teoría, pero vamos a bajar al barro de la realidad geopolítica, a un laboratorio práctico y enormemente controvertido que es el caso de Kosovo. Kosovo es el paradigma perfecto para ver cómo tensionan estas leyes, porque obligó a los mejores juristas del mundo a posicionarse. Vamos a los hechos precisos. El 17 de febrero de 2008, las autoridades provisionales de Kosovo declaran unilateralmente su independencia de Serbia. Y el mundo colapsó diplomáticamente, claro, porque Serbia y otros países argumentaron que esto era completamente ilegal. El tema llegó a La Haya, ¿no? Llegó al Tribunal Internacional de Justicia, que emitió su opinión consultiva el 22 de julio de 2010. Y el resultado, la verdad, dejó a muchos perplejos. Por 10 votos contra 4, el tribunal dictaminó que la Declaración de Independencia de 2008 no había vulnerado el derecho internacional general, ni la Resolución 1244 del año 1999 del Consejo de Seguridad, ni el marco de la Misión Especial de la ONU en la zona. A ver, ayúdame a entender esto, porque a simple vista parece una locura. Uno de los grandes dogmas del sistema internacional es la integridad territorial. Ningún Estado quiere que una región decida de pronto separarse. España, de hecho, acudió al tribunal argumentando precisamente esto. ¿Cómo es posible que el tribunal dijera que independizarse no viola el derecho? Pues mira, el análisis del tribunal fue de cirujano. Revisaron el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, la Resolución 2625 y el Acta Final de Helsinki del 1 de agosto de 1975. Menudo repaso. Ya te digo. Y la conclusión de los magistrados fue esta. El principio de integridad territorial rige única y exclusivamente en las relaciones entre Estados.
es un escudo contra invasiones extranjeras, pero el derecho internacional general no contiene ninguna prohibición explícita de que un grupo interno declare la independencia. Madre mía. Entonces, según esta lógica, ¿cualquier provincia en cualquier parte del mundo puede declarar la independencia y es legal? ¿Qué pasa con casos como el norte de Chipre o la República Srpska, que fueron condenados internacionalmente? Esa es la distinción brillante que hizo el tribunal. Explicaron que en casos como la República Turca del Norte de Chipre o Rodesia del Sur, las declaraciones de independencia nacieron atadas al uso ilícito de fuerza externa militar o violaron normas de jus cogens. Hagamos un breve inciso para quien no esté familiarizado con ese término técnico. Jus cogens son básicamente las líneas rojas absolutas del derecho, ¿no? Normas imperativas como la prohibición del genocidio o de la esclavitud. Exactamente. Normas inquebrantables. El tribunal dijo que las independencias de Chipre del Norte o Rodesia fueron ilegales porque violaron esas líneas rojas masivas o dependieron de ejércitos invasores. Vale, ya veo por dónde van. Claro, en el caso específico de los líderes kosovares, redactando su papel en 2008, el tribunal no encontró esa violación directa de jus cogens que invalidara el mero acto de declararse independientes. Y aún con ese dictamen del tribunal en la mano, si miramos la realidad, la Unión Europea está dividida. Hay 5 estados, que son España, Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Chipre, que mantienen un bloqueo diplomático y se niegan a reconocer a Kosovo como estado. Sí, y esto demuestra que la opinión del tribunal era consultiva, no vinculante. La postura española, que defiende no reconocer a Kosovo, se basa en una interpretación lícita y sostenida de cómo debe protegerse el marco de la integridad territorial previo a la declaración. Un encaje de bolillos diplomático, vaya. Totalmente. Es un equilibrio fascinante, porque la Unión Europea como bloque firma acuerdos comerciales con Kosovo, pero España, como Estado soberano, mantiene su negativa rotunda a considerarlo un país. Bueno, cerramos el capítulo de crear países nuevos. Pero, ¿qué ocurre cuando las fronteras se quedan quietas? El país sigue siendo el mismo, pero de repente cambia violentamente la persona que se sienta en el Palacio Presidencial. Nos adentramos en el campo minado del reconocimiento de gobiernos. Es vital separarlo del reconocimiento de estados, ¿eh? Aquí el estado ya existe. El reconocimiento de gobiernos solo entra en juego cuando hay un gobierno de hecho. Es decir, cuando un régimen llega al poder mediante un golpe de estado o una revolución que rompe la Constitución. Si hay elecciones normales, nada. Claro, si el cambio es por elecciones democráticas regulares, no hay reconocimiento que valga, solo felicitaciones diplomáticas. Para reconocer a un gobierno de facto hacen falta 2 cosas: que quieras hacerlo y que ese nuevo gobierno controle realmente a la población y el territorio. Y sobre cómo actuar ante estos golpistas o revolucionarios, estalla lo que podríamos llamar el choque de las grandes doctrinas latinoamericanas. Empecemos por la más cruda y pragmática, la basada en la pura efectividad. Nos referimos a la célebre doctrina Estrada. Fue formulada el 27 de septiembre de 1930 por Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México. Estrada proponía eliminar los juicios de valor. ¿En qué sentido? Pues su doctrina argumenta que emitir declaraciones diciendo si un gobierno es legítimo o ilegítimo es un insulto a la soberanía de esa nación. Así que sustituyo el reconocimiento expreso por el tácito. Me limito a mantener o retirar a mis embajadores según convenga, reconociendo simplemente quién tiene el poder real. Pero a ver, si un tirano sanguinario da un golpe de estado militar y controla los ministerios con tanques, la doctrina Estrada dice que tengo que seguir hablando con él como si nada. ¿No es una postura increíblemente fría y cínica? Puede parecerlo hoy en día, pero desde la perspectiva de México en 1930 era un escudo. México había sufrido constantes injerencias extranjeras que usaban el no reconocimiento como excusa para intervenir y estrangular su economía. Estrada decía: dejen que cada país resuelva sus problemas. Tratar con quien controla el país es pragmatismo, no necesariamente un aplauso a sus métodos. Ya, supervivencia pura. Frente a esta frialdad surgió la antítesis, las doctrinas de la legalidad. Exigiendo pedigrí democrático, me imagino. Exacto. La principal es la doctrina Tobar, enunciada en 1907 por el ecuatoriano Carlos Tobar. Esta doctrina exige a los países negarse en redondo a reconocer a gobiernos nacidos de revoluciones violentas, hasta que no demuestren legitimidad constitucional, generalmente convocando unas elecciones o logrando el apoyo de una asamblea representativa.
Y sobre esa misma filosofía de proteger la democracia, la idea fue evolucionando hasta llegar a los años 40, ¿verdad? Sí, con la doctrina Larreta, propuesta en 1944 por el diplomático uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta. Él defendió que la democracia y la paz son indivisibles e instó a una acción multilateral. Propuso que todos los países del continente americano actuaran en bloque contra los gobiernos surgidos por la fuerza. Pues miramos el historial de la diplomacia española. Tradicionalmente España ha jugado en el equipo de Estrada, aplicando el criterio de la efectividad, sobre todo en América Latina. El ejemplo clásico es mantener relaciones diplomáticas plenas con Cuba durante décadas sin emitir juicios formales de legitimidad sobre el régimen. Pero las excepciones históricas son apabullantes y reveladoras para el examen. Así es. Hay dos excepciones que son hitos técnicos ineludibles. La primera, en Asia. El 9 de marzo de 1973, España establece formalmente relaciones diplomáticas a nivel de embajada con la República Popular China en Pekín. Y basándose en el puro control efectivo del territorio continental, el gobierno español realiza un reconocimiento expreso publicando un documento en el que se compromete a suprimir toda representación oficial en Taiwán antes del 10 de abril de 1973. Y la segunda excepción, muchísimo más reciente, puso a la diplomacia española a caminar sobre el alambre absoluto. Hablamos de la crisis de Venezuela. En febrero de 2019. La situación forzó un encaje jurídico dificilísimo. Siguiendo en parte el espíritu de legalidad de la doctrina Tobar, España y otros países europeos reconocieron formalmente al entonces líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado, argumentando la falta de legitimidad de las elecciones anteriores. Pero claro, Guaidó no tenía el control de la policía, ni de los ministerios, ni del ejército en el territorio. Y ese era el nudo gordiano. El reconocimiento buscaba legitimar la vía democrática, pero, en la práctica sobre el terreno, España se veía obligada por la inercia de la doctrina Estrada a mantener vías de comunicación de facto con la administración de Nicolás Maduro, porque era quien ejercía el poder real y efectivo. Menudo panorama. Sí, intentar cuadrar el círculo de la legalidad de Tobar y la efectividad de Estrada simultáneamente produjo una de las situaciones jurídicas internacionales más tensas de la década. Tremendo, de verdad. Bueno, llegamos al final de la vida de las naciones. Cuando un Estado desaparece, se desintegra o se fusiona con otro. Es el momento de abrir el testamento. En derecho a esto se le llama la sucesión de Estados. Y el manual de instrucciones para este proceso son dos tratados inmensos. Ojo a las fechas. La Convención de Viena del 23 de agosto de 1978, referida a quien hereda los tratados internacionales, y la Convención de Viena del 8 de abril de 1983 sobre sucesión en materia de bienes, archivos y deudas. ¿Y cómo definen exactamente estas convenciones lo que significa suceder a un Estado? Con una precisión exquisita. El artículo 2.1.b de la Convención del 78 y el 2.1.a de la del 83 dicen exactamente lo mismo. La sucesión es, cito, la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Básicamente, un país asume las llaves y los problemas de un trozo de tierra. ¿Y bajo qué circunstancias legales se abre este testamento? Porque no valdrá todo. Hay 5 escenarios codificados. 1. La transferencia de un territorio, como cuando Alsacia y Lorena pasaron a Francia. 2. La reciente independencia, pensado para la descolonización en África y Asia. Ajá, vale. 2 estados se fusionan, como Tangánica y Zandíbar, creando Tanzania. 4. La separación. Una región se extiende, como Eritrea de Etiopía. Y 5. La disolución total del estado original, que desaparece por completo, como le ocurrió a Checoslovaquia al dividirse en Chequia y Eslovaquia. Hay que añadir un enorme pero aquí. Si tú invades al país vecino y te anexionas una provincia violando la legalidad, no hay herencia que valga, ¿cierto? Cierto, es fundamental. Cualquier modificación territorial que viole la Resolución 2625 o la Carta de las Naciones Unidas no activa los derechos de sucesión. El que entra por la fuerza bruta no adquiere cobertura legal. Centrémonos en la primera convención, la del 78 sobre los tratados. Si un país se divide o se fusiona, ¿qué pasa con sus acuerdos comerciales o de paz? ¿Qué dice la ley exactamente? Pues plantea 3 soluciones distintas. Primero, el criterio de continuidad.
La norma básica para países que se separan o disuelven es heredar los tratados de su predecesor, para no provocar un apagón legal global. Lógico. Segundo, el criterio de movilidad para transferencias. Si un pedazo de tierra cambia de manos, deja de aplicar los tratados del antiguo dueño y los tratados del nuevo dueño se mueven y cubren ese territorio. Lógico. Y tercero, el famoso criterio de la tabla rasa. Que se aplicó a los estados nacidos de la descolonización, ¿no? Una pizarra en blanco. Nacen libres de cualquier tratado firmado por el imperio colonial. Pero, a ver, pensar que un país nace con una tabla rasa total me parece la receta perfecta para el caos. ¿Qué pasa con las fronteras? Un país africano recién independizado en los años 60 podía simplemente decir, borro los mapas y reclamo el territorio de mi vecino. Claro que no. El derecho internacional no es suicida. Para evitar guerras continentales continuas, se impusieron excepciones acorazadas a esa tabla rasa. El artículo 11 de la Convención establece tajantemente que la sucesión no afecta a los tratados que fijan fronteras. Menos mal. Y el artículo 12 blinda los regímenes territoriales preexistentes, como los derechos de paso o el uso de ríos internacionales. Las líneas en el mapa y quién puede navegar por el río fronterizo se heredan a la fuerza. No hay pizarra en blanco para la geografía. Vale, salvada la geografía, pasamos al dinero y a la propiedad. Sobre la Convención de 1983. Si un país se parte en dos, ¿quién se queda con los lingotes de oro del Banco Central, la embajada en París o la tremenda deuda nacional? Pues aquí manda el principio del acuerdo mutuo. Los estados deben sentarse y negociar una distribución equitativa. Pero si no hay acuerdo, la Convención da reglas supletorias. En general, los bienes públicos, infraestructuras y archivos históricos pasan al Estado que sucede en ese territorio geográfico concreto. Respecto a la deuda de Estado, debe repartirse de forma equitativa y proporcional entre los herederos. ¿Y qué pasa con las sillas en las organizaciones internacionales? Si yo soy un país nuevo, que surge de uno viejo, ¿heredo automáticamente su asiento en la Asamblea o en los foros económicos? Por norma general, impera la no sucesión. Tienes que ir al final de la cola y pedir la admisión formal de nuevo, con una única, gigantesca y debatida excepción histórica, que fue el caso de la Federación Rusa en 1991. Claro, el asiento de la Unión Soviética. Exacto. Se aplicó el criterio de continuidad de identidad, asumiendo que Rusia era el continuador legal de la Unión Soviética, lo que le permitió mantener el asiento permanente y el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU sin tener que volver a solicitar el ingreso. Vaya tela, menudo viaje hemos dado hoy. Desde entender por qué el territorio, la población y el gobierno construyen la anatomía irrenunciable del Estado, hasta sumergirnos en los matices del reconocimiento declarativo de Israel, las batallas legales sobre la declaración de Kosovo, el equilibrismo de la doctrina Estrada frente a los regímenes de facto y, finalmente, el milimétrico reparto de deudas y tratados que ordenan las convenciones de Viena. Es un ecosistema de leyes fascinante, creado para poner un manto de racionalidad sobre el comportamiento a menudo impulsivo de las naciones. Comprender el porqué de un artículo o una fecha específica es comprender las vigas maestras que sostienen el orden mundial. Y para un examen de este nivel es la clave absoluta. Pero quiero cerrar planteando un desafío que amenaza precisamente a esas vigas maestras de las que hablas. Hoy el derecho exige innegablemente territorio físico, tierra firme, para ser un Estado. Pero el nivel de los océanos está subiendo por el cambio climático. Naciones insulares en el Pacífico como Tuvalu o Kiribati podrían literalmente desaparecer bajo el agua en las próximas décadas. Su territorio dejará de existir físicamente. ¿Perderán su condición de Estado? ¿O tendrá el derecho internacional que reescribir sus reglas más antiguas y aceptar la existencia de naciones soberanas sin territorio, como estados en la nube? Pues fíjate, esa es la frontera final del derecho que viene. Históricamente la soberanía estaba anclada a la roca. Si la roca se hunde, tendremos que decidir si la soberanía puede flotar o si un país puede sobrevivir sustentado únicamente por sus ciudadanos y su gobierno digitalizado en servidores foráneos. Será un choque frontal con todo lo que acabamos de explicar. Una idea provocadora para recordarnos que las leyes internacionales evolucionan, a veces por pura fuerza de la naturaleza. Y hasta aquí este análisis a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir desentrañando cómo funciona el mundo real. Hasta la próxima.